Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. Hoy, la sociología del futuro de Wendell Bell y James Mao. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una idea realmente potente, la idea de cómo nuestras visiones sobre el futuro, eso que esperamos o quizás tememos que pase, no son solo fantasías, tienen un peso real, impactan en las decisiones de hoy y por lo tanto en cómo va cambiando la sociedad. Exacto. Y para esta exploración nos vamos a guiar bastante por un libro clave, La sociología del futuro, editado por Wendell Bell y James Mao. Es una compilación de ensayos que, justamente, giran alrededor de este concepto. Y es interesante el origen, ¿no? Que surgió de la experiencia de ellos en el Caribe. Sintieron que los modelos sociológicos de la época eran como muy estáticos. No captaban bien cómo la gente tomaba decisiones pensando en el futuro que querían. Tal cual. Se dieron cuenta de que faltaba algo, una pieza que conectara las expectativas con la acción concreta. Entonces, la idea hoy es desgranar un poco esto. ¿Por qué es tan importante mirar el futuro así? Queremos entender cómo las ideas del libro nos sirven para captar mejor las dinámicas de cambio hoy. O sea, la pregunta de fondo es, ¿cómo lo que imaginamos del mañana mueve los hilos del presente? Empecemos por el concepto central que ellos proponen, las imágenes del futuro. Dale. Bell y Mao las definen como un conjunto de expectativas sobre cómo van a ser las cosas más adelante. Pero, ojo, no como una certeza, sino como un abanico de posibilidades. Claro, no es una profecía. Para nada. Y lo clave es que no son pasivas, son fuerzas activas, guían la acción. Se apoyan en gente como Comte, ¿no? Con eso de prever para proveer. O Marx, con su visión del comunismo, que movilizó a tanta gente. Sí, y también resuena la idea de Fred Pollack, que decía que vivimos como en 3 tiempos a la vez, pasado, presente y futuro, conectados por estas imágenes. Fascinante. Y lo que es potente es que estas imágenes que llevan adentro nuestras creencias, valores, miedos, esperanzas, funcionan como una brújula para actuar. No son solo un reflejo de la realidad, sino que la empujan en una dirección. Justamente, orientan decisiones individuales y colectivas. Así que el futuro, o mejor dicho, nuestra idea del futuro, está todo el tiempo dándole forma al presente. Es una calle de doble mano. Y para explicar esta dinámica, ellos arman un modelo, ¿verdad? El modelo cibernético decisional del cambio social. Suena un poco técnico. Jaja, sí, el nombre asusta un poco, pero la idea es bastante intuitiva. Pensalo como un ciclo que se retroalimenta. A ver. Empieza con la información. Ahí están nuestras creencias, valores y, claro, estas imágenes del futuro. Ok. Esa información alimenta un proceso de decisión. Ahí es donde sopesamos, elegimos entre futuros posibles. Y de la decisión pasamos a la acción, individual o colectiva. Y de esa acción, ¿qué pasa? Emerge el futuro. que se convierte en el nuevo presente y pasado. Exacto. Y eso vuelve a alimentar el ciclo, modificando creencias, ajustando las imágenes. Es un círculo continuo. Y el modelo trata de incluir todo, ¿no? Factores externos, biología, recursos, tecnología. Sí, intenta ser bien completo. Considera cómo todo eso interactúa en este proceso de construir el futuro desde el presente, pero siempre influenciado por la visión de ese mismo futuro. ¿Y cómo entra acá la sensación actual de que podemos influir más en el futuro que, digamos, en otras épocas? Muy buen punto. Eso conecta con lo que ellos llaman el ascenso de la maestría humana. Maestría humana. Sí. Argumentan que a lo largo de la historia ha ido creciendo la idea de que los humanos no somos solo títeres del destino, que podemos y hasta debemos intentar dirigir el cambio social. Como que nos sentimos más agentes de nuestro futuro. Eso mismo. Y esa creencia creciente en nuestra propia capacidad de acción hace que las imágenes del futuro sean hoy, todavía más cruciales que en tiempos donde reinaba más el fatalismo. Claro, si creemos que podemos cambiar el mañana, la visión de ese mañana se vuelve una herramienta superpoderosa. Política y socialmente, sí, de primer orden. Y ligado a esto está el tema de la relatividad de los recursos. ¿Cómo es eso? Citan a David M. Potter.
Él decía que algo como la tierra fértil para los pueblos originarios de América o el uranio antes del siglo XX no eran recursos valiosos por sí mismos. Entiendo. El valor dependía de si se sabía qué hacer con ellos. Exacto. Dependía de la capacidad social y tecnológica para usarlos. Son las ideas, las decisiones, las capacidades las que convierten algo en un recurso. No es algo que esté en la cosa misma. Todo esto nos lleva a una pregunta fuerte que plantea Wilbert Moore en el libro. Sí, una pregunta casi ética, diría. Él pregunta si los científicos sociales tenemos como una obligación de ir más allá de describir cómo cambian las cosas, si deberíamos meternos a pensar en el cambio deliberado y, de algún modo, aportar a las esperanzas de la gente para un futuro mejor. Es la pregunta para la disciplina, ¿no? Y toca el tema de la realidad del futuro. Que no es tangible como el ahora mismo. Claro, pero como dice Burkhard Höllfler, en nuestra cabeza es tan real como el pasado. Ambos los conocemos por representaciones, por ideas. Incluso hay quienes van más allá, filosóficamente hablando. Sí, Brumbaugh menciona a Putnam y la teoría de la relatividad, la idea de que lo que es futuro para uno podría ser pasado para otro. Una locura. Bueno, sin irnos tan lejos en la física. No, pero refuerza el punto sociológico. Sea como sea ontológicamente, nuestra idea del futuro es una fuerza muy real en el presente. Y hablando de ideas del futuro, está el análisis de Henry Winthrop sobre las utopías. Ah, sí, un tema clásico. Winthrop señala que históricamente, desde Tomás Moro hasta Wells, o incluso Skinner con su Walden 2, Siempre el énfasis en el orden, la planificación racional, ¿no? Sociedades perfectas diseñadas hasta el último detalle. exacto. Pero ahí Winthrop marca esas debilidades. Muchas veces simplifican demasiado la vida humana. Dejan poco lugar para la emoción, la individualidad, el conflicto. Claro, conflicto que a veces es necesario, ¿eh? O simplemente para lo espontáneo. El peligro, como ya advertía Dostoyevsky, es que esos sistemas tan lógicos se vuelvan jaulas opresivas. Que ignoren cómo somos realmente. Stuart Dodd incluso mostró cómo se podían usar técnicas sociales para un control alienante. Terrible. Y Winthrop ve dos problemas grandes para armar utopías hoy. ¿Cuáles serían? Primero, la complejidad brutal de los sistemas sociales actuales. Como decía Rogers, agregar algo nuevo no suma complejidad, la multiplica. Se vuelve inmanejable. Y segundo, lo que llama la explosión del conocimiento. Cita Baker, el tiempo entre que se descubre algo y se aplica es cada vez más corto. El motor eléctrico tardó 66 años, el transistor 4, el láser 18 meses. ¡Wow! Imagínate, cualquier diseño utópico detallado basado en la tecnología de hoy corre el riesgo de ser viejo casi al nacer. Entonces, si las grandes utopías son un problema, ¿qué pasa con intentar predecir el futuro a corto o mediano plazo? El forecasting. Winthrop también es crítico ahí. Sí, porque dice que muchas predicciones se hacen como aisladas. No se fijan si son coherentes entre sí. Si se potencian o se anulan. Claro, o si interactúan de formas raras. Como dice Ersuk, un avance tecnológico puede cambiar totalmente el camino de otros. Y además están los errores. Advierte de dos tipos. Los temporales. Algo pasa, pero mucho antes o después, y te desarma todo el escenario. O los sustantivos. Algo que dabas por hecho simplemente no pasa. Quizá porque otra cosa lo frenó antes. O sea, predecir es mucho, mucho más difícil de lo que parece. Entendido. Entonces, a ver. Predecir es complicado. Las utopías son problemáticas. ¿Cómo sugieren Bell y Mao que investiguemos el futuro de forma útil para la sociología? ¿Mencionan unas directrices? Sí, son como pistas para orientar la investigación. Una es la directiva de la inconsistencia valor-estructura. ¿Eso qué significa? Básicamente, poner el foco donde hay una tensión clara entre los valores que una sociedad dice tener y cómo funcionan sus estructuras en la realidad. Ah, como el estudio clásico de Myrdal sobre racismo en Estados Unidos, el dilema americano. Exacto. O los informes Kinsey sobre sexualidad mostraron una brecha enorme entre la moral que se predicaba y lo que la gente hacía. Y esas tensiones suelen ser motor de cambio, ¿no? O cambia la estructura o cambian los valores. Justamente, son puntos calientes. Otra directriz es la de sustitución del espacio por el tiempo.
Suena interesante, usar un lugar para entender otro. Algo así. Es usar el presente o pasado reciente de un lugar o un grupo como modelo para pensar el posible futuro de otro que parece ir por un camino parecido. Como predecir Chicago mirando Omaha hoy, decían ellos. Sí, es el ejemplo que dan. Aclaran que no es una bola de cristal, ¿eh? Es una herramienta para generar ideas, para comparar trayectorias. Una heurística. Y la tercera es la prioridad manipulativa. Esta me parece clave. Sí, es muy pragmática. Sugiere que las teorías que quieran servir para la acción deberían usar, en lo posible, variables que podamos controlar o influir. Enfocarse en comportamientos, creencias, decisiones, políticas, no solo en grandes fuerzas como la globalización. Claro, buscar dónde están las palancas que de verdad podemos mover, no quedarnos solo en describir fuerzas abstractas. Siguiendo con la metodología, está buena la reflexión de Kai Erikson sobre los desafíos de estudiar el futuro, o el pasado. Sí, Erikson aporta una mirada muy necesaria. Dice que estudiar algo que no es el presente observable requiere una actitud distinta. ¿Como la del historiador? Exacto. Requiere un escepticismo, una autoconciencia similar. Saber que trabajas con fragmentos, con representaciones y ser consciente de tu propia mirada. El historiador, dice él, como que pierde el ancla en el presente y tiene que cuestionar todo el tiempo. Es una llamada a la humildad, digamos, a no creernos dueños de la verdad absoluta. Totalmente, y a reconocer que nuestras propias disciplinas, como la sociología, también son órdenes normativos. Tienen sus propios supuestos, sus sesgos. Erikson lo dice con ironía. Cuando 5 sociólogos se ponen de acuerdo, lo llamamos ciencia. Jaja, sí. Esa conciencia crítica es fundamental, sobre todo cuando analizamos imágenes del futuro, porque muchas veces esas imágenes están metidas en nuestras propias herramientas de análisis sin que nos demos cuenta. Fascinante. Bueno, ahora veamos cómo aterrizan estas ideas. El libro trae casos de estudio muy buenos. Empecemos con el cambio en la Universidad de Nueva York, la NYU, que analiza Baldrige. Sí, es un caso muy claro. NYU tenía una imagen histórica de escuela de oportunidad. Admitía mucha gente, de clase trabajadora incluso, pero también muchos quedaban en el camino. Puertas abiertas, pero con filtro adentro. Algo así. Y ese modelo entró en crisis. Por un lado, presión interna de facultades que querían más nivel académico, más selectividad. Y por fuera, la competencia. Claro, las universidades públicas de la ciudad crecieron, eran más baratas o gratis, y empezaron a llevarse a los estudiantes que antes iban a NYU. La cosa se puso difícil para la universidad. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo cambiaron esa imagen? La cúpula de NYU, la administración central, tomó una decisión drástica: cambiar radicalmente la imagen, enfocarse en la calidad académica, la investigación, subir mucho los requisitos de admisión. Una nueva imagen del futuro para la universidad, pero imagino que no fue fácil. Para nada. No fue un cambio superficial. Implicó decisiones muy duras y hubo mucho conflicto. ¿Con quiénes, por ejemplo? Especialmente con la Escuela de Comercio. Su modelo dependía mucho de la admisión más masiva. Hubo una pelea fuerte, pero la administración impuso la nueva línea. ¿Y las consecuencias? Tremendas al principio. Las admisiones de grado cayeron un 20% en 3 años. Necesitaron plata justo cuando bajaban los ingresos por matrícula. Uf. Y lo más duro, una reducción brutal de profesores en comercio. Pasaron de casi 300 a 61. Despidos, jubilaciones anticipadas forzadas. Un ejemplo clarísimo de cómo una nueva visión del futuro, impulsada por quienes deciden, puede reestructurar todo, aunque sea doloroso. Sí, muestra el poder de una imagen elegida deliberadamente. A veces, para sobrevivir o mejorar a largo plazo, hay que pasar por transformaciones así de profundas y costosas. Pasemos a otro campo que analiza el libro, la psicoterapia. Pauli Barth dice que las terapias no son neutras. Para nada. Barth argumenta que cada enfoque terapéutico refleja y de hecho promueve imágenes distintas de el ser humano ideal y de la sociedad buena. ¿Cómo sería eso? ¿Qué tendencias contrasta? Bueno, por un lado están los enfoques que implícitamente ven el problema en el individuo y buscan que se adapte a la sociedad tal como es. La influencia freudiana clásica o visiones como la de Lerner, que valoraba la lealtad a la organización como señal de madurez. Ajustar la pieza al sistema.
Y por otro lado, visiones más radicales que dicen, no, el problema está en la sociedad y buscan transformarla. Ahí entran activistas o pensadores como Fanon, que veía la violencia anticolonial casi como una terapia necesaria contra la opresión. Entonces Barthes desarma eso que llama el mito de la psicoterapia libre de valores. Totalmente. Muestra cómo hasta las etiquetas diagnósticas pueden ser herramientas de control. Cita casos históricos donde el activismo se trató como inmadurez psiquiátrica o disidentes encerrados. Fuerte. Pero también habla de cambios positivos, ¿no? Sí, claro. Documenta el auge de la psiquiatría comunitaria, que empezó a mirar factores sociales, pobreza, racismo, sexismo, como causas de sufrimiento psíquico. Y las terapias más colectivas o populares. Exacto, lo que llama populismo terapéutico. Grupos como Synanon para adictos, los Diggers en la contracultura o los grupos de conciencia feminista. Donde la terapia la hacen los mismos afectados. Sí, y muchas veces redefinen problemas. Lo que antes era visto como algo personal, la adicción, la insatisfacción, pasa a ser un problema político y social compartido. Es un cambio de imagen clave. El problema no es solo mío, es del sistema. Y al final, Barthes contrasta dos corrientes terapéuticas más nuevas con visiones casi opuestas. Sí, por un lado, las terapias de encuentro o autoactualización, basadas en el humanismo, el existencialismo, tipo Carl Rogers. Que parten de una imagen positiva del ser humano. Exacto, como que tenemos un potencial bueno que está bloqueado. Buscan liberarlo en un clima de aceptación. Reflejan, dice Barthes, una sociedad con más socio, más énfasis en la expresión personal. ¿Y la otra corriente? La modificación de conducta, basada en Skinner, las teorías del aprendizaje. Mucho más pragmática. Menos romántica, quizás. Podría decirse. Se enfoca en cambiar conductas observables manejando premios y castigos. No busca entender el alma, sino eliminar síntomas o instalar hábitos deseables. Puede ser eficaz, pero plantea dilemas éticos. Sin duda, sobre todo en instituciones cerradas. Lo que queda claro es que la terapia no es un campo neutral. Está llena de imágenes sobre cómo somos, cómo deberíamos ser y qué sociedad nos ayuda o nos perjudica. La elección de una terapia es también una apuesta por un futuro. Definitivamente. Cambiemos de escenario. Vamos a la ciudad. Scott Kerratir analiza las imágenes que tenemos sobre el futuro urbano. Greer detecta una tensión principal ahí. Por un lado, sigue fuerte la imagen de la ciudad como un centro denso, organizado jerárquicamente. La ciudad tradicional, digamos. Y por otro, emerge la imagen de una ciudad más dispersa, horizontal, como una red de subcentros conectados. Casi una ciudad a escala nacional. Y cada imagen lleva a políticas urbanas distintas. Obvio, si pensás en el centro, vas a tratar de revitalizarlo, atraer inversiones ahí, mejorar el transporte hacia el centro. ¿Y si aceptas la dispersión? Te enfocas más en gestionar esa red, planificar los subcentros, mejorar las conexiones entre ellos, coordinar servicios en un área mucho más grande. La imagen que tengas guía todo. Pero Greer también marca problemas que hay que enfrentar sí o sí más allá de la imagen. Sí, plantea temas cruciales, la ubicación. Dónde poner las casas, los trabajos y cómo conectarlos eficientemente. El uso del suelo. Cómo repartir el espacio limitado entre vivienda, industria, comercio, parques. La mezcla social, un tema delicado. Fundamental. Advierte de los costos enormes de la segregación, por raza o por clase. Genera prejuicios, limita oportunidades, dificulta resolver problemas comunes. ¿Cómo integrar sin forzar? Es un desafío enorme. Y la gobernanza. ¿Cómo gobernar esas áreas metropolitanas tan complejas y fragmentadas? Exacto. Greer concluye que sin una mirada y una política urbana a nivel nacional, muchas decisiones locales se quedan cortas o hasta son contraproducentes. Y para cerrar los ejemplos, está la historia personal de Ivar Oxal en Guyana, haciendo sociología activista. Aplicar a conciencia la prioridad manipulativa. Hacer investigación útil para decidir en un contexto muy, muy complicado. Estudió la compañía de bauxita Demba en medio de la selva con una polarización política terrible postcolonial, Hagan contra Burnham. Se metió en un lío bárbaro. Intentó ser objetivo, pero lo acusaron de todo, de ambos lados. Ataques políticos, presiones. El dilema del sociólogo que quiere ser relevante pero también riguroso. ¿Es posible? Su relato muestra lo difícil que es. Cómo equilibras el compromiso con la objetividad.
Es la gran pregunta. Pero sacó algo en limpio a pesar de todo. Sí, hizo una encuesta a los trabajadores. Y contrario a lo que se decía, encontró un apoyo masivo a las huelgas. Pero lo más interesante, ¿Qué fue? que las quejas principales no eran tanto por el trabajo, en sí, salarios, seguridad, sino por la vida en la ciudad de la compañía, la vivienda, la salud, el hospital. Ah, o sea que las soluciones tenían que ir más allá de la negociación salarial. Exacto. Había que meterse con la gestión comunitaria, los servicios básicos. Una conclusión súper relevante para la acción, aunque en ese clima fuera casi imposible de aplicar. Bueno, hemos recorrido bastante. El concepto central, otras miradas, métodos, ejemplos. Llegando al final, ¿cómo resumimos la importancia de todo esto? ¿Qué nos llevamos de esta charla sobre las imágenes del futuro? Mira, creo que la idea más fuerte es que prestarle atención a esas imágenes, las que circulan, las que impulsan los líderes, las que tenemos nosotros, nos da una clave tremenda para entender por qué pasan o no pasan ciertas cosas en la sociedad. Va más allá de las explicaciones solo económicas o estructurales. Exacto. Rescata la agencia humana, esa capacidad que tenemos de imaginar otros futuros y de movernos para intentar hacerlos realidad. Nos saca de la idea de que somos solo un producto de fuerzas que no podemos controlar. O sea, no solo sirve para explicar, sino que también, de alguna manera, nos da poder. Sí, y fomenta el pensamiento crítico. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué imágenes del futuro dominan hoy? ¿De quién son? ¿Qué intereses promueven? ¿Qué otras imágenes posibles están quedando afuera? Analizar las imágenes es analizar el poder, la ideología en acción. Tal cual. Y como dice Bell Beaves en el final del libro, estudiar el futuro así puede ser un puente entre buscar el rigor científico y la necesidad de ser relevante socialmente. Ayudar a responder a las crisis actuales. Claro, evitar, como decía Hollander, caer en la politización que mata la objetividad, pero también evitar ese academismo que no le sirve a nadie. Bell ve el estudio del futuro como un camino posible. Y conecta con lo que pedía Winthrop, vincular ciencia y tecnología con las necesidades humanas profundas. Exacto, que no vayan por su lado sin rumbo. En resumen, las visiones que tenemos del mañana, personales o colectivas, buenas o malas, tienen un poder muy concreto hoy. No son solo ideas. Para nada. Y este análisis que compartimos, basado en el libro, nos da herramientas no solo para entenderlo, sino quizá para participar de forma más consciente. Y si hubiera que dejar una última idea picando, quizás sería esta. A lo mejor, la habilidad más importante para el futuro no es tanto predecirlo con exactitud, que ya vimos lo difícil que es, ¿Sino cuál? sino más bien desarrollar la capacidad individual y colectiva de mirar críticamente, de cuestionar y, sobre todo, de moldear a conciencia las imágenes que tenemos sobre él. Porque al final, ¿Qué futuros estamos construyendo? Queriendo o sin querer, con las historias que nos contamos sobre lo que es posible, lo deseable o incluso lo inevitable. una pregunta potente, sin duda, nos deja pensando. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Resonancias Nodales fue una producción de No Domiciliario.